Eh, vaya. Recording, ya, ahora. Vamos a tener como dos tipos de formas en las que nosotros vamos a poder volar. Vamos a tener las formas convencionales y vamos a tener las formas satelitales, donde las convencionales principalmente vamos a estar guiados por DME y no vamos a tener vuelos de cierta forma instrumentales, ¿cierto? Vamos a estar únicamente volando de forma visual, pero vamos a estar conectados a tierra. Y por la otra parte, por la conexión satelital, vamos a poder estar volando por PBN. Y en PBN nosotros vamos a tener RNAV, RNP, vamos a tener RNAV GNSS y RNP AR, ¿cierto? ¿Mm? Ya, eso así como principalmente. Vamos a tener distinta información. Vamos a tener información antes del vuelo, durante el vuelo y después del vuelo. ¿Ya? En la información antes del vuelo, nosotros tenemos que saber como los obstáculos que van a existir en el aeropuerto, vamos a tener información topográfica, ¿ya? Después vamos a tener, para el vuelo, vamos a tener tanto las SID, las STAR, como las IAC, donde la SID lo que va a hacer es conectar el aeropuerto con el inicio de la aerovía. La STAR va a conectar la aerovía con el inicio de la aproximación y la aproximación lo que va a hacer es todo el procedimiento de aproximación que tiene que seguir la aeronave desde el final de la STAR hasta llegar a la pista, ¿ya? Todo esto se genera a través de cartas que van a que van a ser utilizadas únicamente para los vuelos instrumentales. Adicionalmente también existe una carta de aproximación visual, pero nosotros no le damos importancia. Ya. También es importante mencionar que vamos a tener waypoints, que van a ser puntos en los que en algunos casos se van a tener que realizar notificaciones y en los que en otros casos no. Y cuando está negrito es porque hay que hacer notificaciones. Y cuando estos puntos están en circulito, tienen un circulito al revés, o sea, tienen un circulito alrededor, perdón, es porque flyover. ¿Qué significa eso? Que la aeronave sí o sí tiene que pasar por ese punto. Entonces, si tuviera un circulito así, la aeronave sí o sí tendría que pasar por sobre el punto. Y si fuera, por ejemplo, un flyby, Espérate, espérate. significa que la aeronave puede pasar así. Deja anotarlo, deja anotarlo. No tiene que pasar encima. Flyover, mira, acuérdate de esto. Fly Over con la over. obligatorio. eh, el O, la O. Y adicionalmente, cuando está negrita la wea, es porque hay que notificar que está ahí. Ya. Después, en la parte de las IAC, también vamos a tener distintos tramos. De hecho, eso lo vamos a ver bien. Y vamos a tener una parte que va a estar el FAF. Y el FAF, visualmente en la IAC se ve de esta forma, que lo habíamos visto ayer. Era como una wea así. Sí, como una cruz templaria de la Ese Nica. es el FAF, que va a dar por inicio el tramo final de la aproximación. Y tenemos que recordar que, como vimos en clases, el ideal es que sea de 5 millas náuticas. Bueno, eso no lo vimos ayer, pero eso es como el ideal, que sea de 5 millas náuticas. ¿Ya? Ya, súper. Otra información importante. Bueno, tenemos que saber qué es lo que nos dan las cuestiones. Ya, bueno, tenemos que saber obviamente que la idea es que exista la mayor cantidad de operaciones por hora dentro del aeródromo, porque de esa forma también va a aumentar la vida útil del aeropuerto. También tenemos que saber que estas cartas lo que tienen, en forma teórica, es que reducen las distancias entre los puntos. Esa es como la teoría. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no siempre se va a dar porque a veces hay obstáculos en el terreno, como cerros o presencia de objetos que van a hacer que la aeronave no pueda volar por ahí. Ya. Perfecto. Súper bien. Bueno, sabemos que en el caso de Santiago el espacio aéreo se ve como, Un cuello de botella la web. claro, todo se ve involucrado en las llegadas en el punto Ugola, donde todos los vuelos del norte, del sur, de la cordillera de los Andes, que vienen de Europa a Argentina, tienen que pasar por el punto Ugola, lo que va a determinar la capacidad de vuelos que se pueden realizar en esa zona. Y bueno, como lo habíamos visto,
acá también hay un holding. Entonces, si hay mucha saturación en este espacio, para que las aproximaciones se puedan realizar correctamente para una de las dos pistas, aquí tiene que existir un distanciamiento de las aeronaves y van a estar constantemente en un holding acá. Eso lo vimos en la foto ayer. Espérate que el mono Eh, lo pongo en el grupo. ¿Ah? ¿Quién escribió? El mono está hueando con la weá satélite que tenemos a cerramos culeado. Oh, espérate. ¿Rorro? Nos va a mandar a la chucha, si es que no agrega el chat. Lo voy a archivar. Espérate, espérate. Eh, También una huevita para que quede más tranquilo. Ya. Ahí cambié el mono. Voy a cerrar WhatsApp. Ya, vamos. sí, no, no. Ya vamos a tener también el sistema ILS que corresponde a un sistema de precisión que nos va a dar una senda de vuelo horizontal y una vertical. Entonces vamos a tener el avión acá. Está bien bonito este dibujo. Vamos a tener el dibujo, o sea, vamos a tener el avión y se va a guiar por una senda horizontal y por una senda vertical. La vertical va a estar dada por el glide slope y la horizontal por el localizer. El- Entonces, va a ser un instrumento de precisión, ¿ya? Que nos va a indicar, en el fondo, cómo la aeronave tiene que aterrizar, cuál es la senda así como exacta por la que la aeronave tiene que pasar para poder aterrizar de forma correcta. Y sabemos que cada vez que se utiliza ILS, independientemente de su categoría, vamos a tener que realizar el procedimiento en tierra de follow me, ¿ya? Sí, Perfecto. Ya habíamos visto. Perfecto. Las ILS son aproximaciones de precisión. Va a poseer el glide slope, que nos va a dar la senda horizontal. Es decir, vertical. el glide slope, la horizontal. Y lo que la hizo la vertical. El glide slope, ¿Vertical o no? el localizer es la lateral, creo. No sé. El glide slope da la vertical, según yo, ¿no? Sí, po. Aquí lo tengo mal. Glide slope puso horizontal y nada que ver. El glide slope da la vertical. Ya, bueno. Vamos a poder con un poquito. Eh, ya, y esto es súper importante. Y eso era lo que habíamos visto ayer, que quedamos hecho mierda. Sí, ¿a qué le vamos a decir procedimientos de precisión? De precisión va a ser cuando vamos a tener sí o sí vertical. Sí o sí vamos a tener vertical. No siempre nosotros vamos a tener vertical, pero siempre vamos a tener guía horizontal. Entonces, cuando nosotros tengamos ayuda vertical, vamos a decir que va a ser un procedimiento de precisión, ¿ya? Espérate, Y espérate, eso ¿cómo? lo podemos ver, ¿ah? ¿Cómo es? Sí o sí nosotros vamos a tener guía lateral. Sí o sí, siempre, 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 siempre. Pero lo que no siempre vamos a tener va a ser la guía vertical. Pero ¿qué podemos asegurar? Que si tenemos la vertical es porque tenemos la lateral, ¿cierto? Sí, Ya, pues. Entonces, si tenemos la vertical, vamos a decir que es un procedimiento de precisión. ya. Ya. Eh, vamos, ayer vimos un poco también cómo era la interpretación de esta wea y habíamos llegado hasta acá. Sí, a datos se ganó. Habíamos llegado hasta el PBN, que de hecho después se retoma un poco.
Ya, entonces el concepto de PBN y RNAV, ya, bueno, sabemos que el RNAV forma parte del PBN. Entonces, el concepto de PBN y RNAV entrega un potencial aumento en la capacidad del uso del espacio aéreo. ¿Por qué? Porque lo que hacía el PBN era rutas muy precisas para que los aviones volaran entre distintos puntos. ¿Ya? Entonces, esto va a generar que aumente la capacidad del espacio aéreo, porque obviamente va a estar todo el flujo mucho más ordenado y va a aumentar la vida útil del aeropuerto. Ya, ¿qué va a hacer esto? Van a ser puntos óptimos, lo que van a generar que las rutas sean más cortas, exista una mayor eficiencia, exista un menor consumo de combustible, por lo que probablemente también van a existir menos emisiones, ¿ya? Ah, bueno, y también viéndolo desde el punto de vista del controlador aéreo, esto va a ser mucho mejor, porque el controlador aéreo va a saber, entre comillas, predecir cuál es la ruta por la que se va a guiar el avión, la aeronave, lo que también va a aumentar la seguridad operacional. Ya. Ahora, datos aeronáuticos. Comenzamos. Los datos aeronáuticos. Esto no lo vimos ayer. Ya. Los datos aeronáuticos en el fondo son parámetros, ya que pueden ser alturas, puntos, y en general son elementos que se encuentran dentro de las cartas de vuelo. Por ejemplo, pueden ser altitudes, pueden ser altitudes, pueden ser distancias, pueden ser eh, velocidades, ángulos, pendientes, puede ser cualquier tipo de información, ¿ya? Em, bueno, mientras más cercano a la pista es más crítico y además existe un margen de error que puede presentarse. Ya, es verdad, acuérdate que muchas veces van a existir como variaciones respecto, bueno, esta weá también se ve como los errores, que todavía no lo vemos, pero muchas veces los datos que se registran de forma automática no son como la información verdadera, ¿ya? Entonces ahí van a existir variaciones. Pero ¿con qué nos tenemos que quedar ahora en la cabeza? Que mientras más cercano a la pista estemos nosotros va a ser más crítico, ¿ya? Espérate, espérate, deja anotarlo, deja anotarlo, deja anotarlo. Puta, se me echó a perder tu apunte, weón. ¿Por qué te lo reenvió? No, no, no. Solo que estaba subrayando, weá, y apreté con comando A y se subrayó todo, weón. Ya no podía volver a desubrayar. Oh. Puros cachos, weón. Ya. Espérate. A ver, aquí está, benchmark. Vamos a poner en blue. Ya, para hacer alturas, punto. Ya, ¿dónde está eso de que el procedimiento más crítico es cuando estamos más cerca de la vista? Ah, justo en el primer punto. Punto, ¿no? El Pueden ser alturas, puntos. En general son elementos que se encuentran dentro de las cartas de vuelo. Mientras más cercano a la pista es más crítico. Además existe un margen de error que puede presentarse. Yeah. Ya, perfecto. Ahora, estos datos van a proveer del AIS, que va a ser el AIP. ¿Qué es el AIP? Toda la información, por ejemplo, que está en IFIS. De hecho, Volumen 2. nosotros podemos ir al IFIS y aquí va a salir AIP volumen 1, AIP volumen 2, AIP extranjero. Entonces podemos ver también los AIP de los otros países, ¿cachai? De Argentina, de Bolivia, Brasil, toda la wea. Y en el caso de nosotros tenemos dos volúmenes, en el caso de Chile, ¿ya? Entonces, todos estos datos de mierda, toda esta información va a proveer de aquí, del AIP. Y va a estar dada por el Estado, ojo, va a estar dada por el Estado, no va a estar dada por una empresa ni por una aerolínea, no, porque todo esto es en el fondo es para cada operador que va a utilizar esta información, ¿ya? El país. Y toda esta información, ¿cómo se acordó que los estados tienen que entregar esta información? Acuérdate que Chile forma parte de la BASI. Sí. Entonces, lo que se hace en la BASI es seguir el convenio de Chicago, que en el fondo es un acuerdo aeronáutico que dice que todas las aerolíneas se van a guiar por ese acuerdo, ¿cachai? Se van a guiar por distintos anexos, distintas normativas, ¿ya? Entonces, Chile baja toda esa información a través del DAR 11, ¿ya? Ahora, ¿cómo esto se va a clasificar? Los datos se van a clasificar como datos críticos, esenciales y ordinarios. Los críticos tienen un nivel de integridad 1 por 10 a la -8, donde existe una gran probabilidad de que utilizando datos críticos alterados, la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de la aeronave se pondrán en, Un grave riesgo con posibilidad de catástrofe. no sé, yo lo agarré, lo copio nomás. Nivel de integridad 1 por 10 a la -5.
existe baja probabilidad de que utilizando datos esenciales alterados la continuidad sobre... Ya, y esto es una probabilidad más chica. Existe muy baja probabilidad de que utilizando datos, no sé, no, el profe no habló de esto en clases, pero No, lo pero puse igual. igual porque donde la mina pesca los PPT, está Sí, los pues, PPT. veámoslo bien. Ya, ahora, esto lo tenemos que aprender. Esta data, toda esta información va a dar por tres pasos. La primera, va a estar esta información en el AIS, que va a ser información aeronáutica disponible en el AIP, que va a estar dada por el Estado, ¿cierto? Ya. Después van a haber proveedores que van a agarrar esta información, proveedores internacionales, empresas que se especializan en esta web, y lo que hacen es agarrar esta información y formar como verdaderas carpetas de todos los IP de los países del mundo, ¿ya? Entonces, providers son empresas u organizaciones que juntan la información de los IP de todos los estados. A mí me faltó la de. Esta, esta data, cacha la wea mal redactada. Es- Estas datas se recopilan, bueno, Mm. toda esta información la recopilan en sus sistemas a través de procesos muy sofisticados, ¿ya? Es importante mencionar que al momento de pasar la información de cartillas físicas a formato digital a veces pueden generarse errores en el contenido, ya eso es verdad. Lo puse porque el profesor dijo que muchas veces las cartas de vuelo, acuérdate que se pueden ver también en formato físico, ¿ya? Toda esa información, eh, a veces cuando uno lo pasa de formato físico a formato digital puede existir algún error, ¿ya? Pero vale hongo esa weá. Ya, y la aviónica. Entonces, toda esta información que ya tiene la empresa, la tiene que pasar a las aeronaves. Ya, la tiene que subir a la aeronave para que el piloto pueda tener toda esa información disponible. Entonces, la información de las cartas de navegación, es decir, toda la información que agarró el proveedor, sacó de la IP y la metió en sus sistemas, ahora tiene que pasar a la aeronave. Ya, entonces, la información de las cartas de navegación de todos los estados es subida al sistema de aviónica de la aeronave y se actualiza cada 28 días según el ciclo AIRAC. No sé qué es esa wea. Ya, la información va a depender de los providers, es decir, va a depender del proveedor que se esté como contratando, que contrata la aerolínea, aunque el operador es el encargado de subirla. Ya, o sea, la aerolínea va a ser el encargado de subir esta información. Pero el provider como que te entrega la información, pero tú la tienes que subir, ¿cachai? Ya. Ahora, si existe algún error, se publica un NOTAM, pero un error de que venga del IP, po, no, ese error no va a perdón, el error no va a provenir del provider, ¿cachai? Va a provenir de la IP. Entonces, si existe algún error en el IP, se va a publicar un NOTAM que modifica todas las publicaciones, ¿ya? O sea, todas las publicaciones que tienen el error, ¿ya? Permitiendo observar las discrepancias existentes entre la información subida en la aeronave y la que realmente debería utilizarse, ¿ya? ¿Está ahí claro con eso, no? Sí, Ya, perfecto, no es como nada complejo. Ya, ahora nosotros, aquí en el método culiado. Ya, se debe saber que la capacidad de una pista se puede ver limitada por muchos factores, dentro de los cuales se encuentran, ya, ¿te acordáis que nosotros íbamos a utilizar una pista dependiendo de distintos factores, ¿cierto? Uno sí, de ellos era la forma en la que nosotros íbamos a realizar la operación. Esta podía ser de forma convencional o de forma satelital. sí, También podía depender de las operaciones que nosotros íbamos a tener. Por mm, ejemplo, si venían del norte, si venían del sur. ¿Te acordáis de esa wea? sí, En el caso de Chile, siempre las aproximaciones se realizan de norte a sur y los despegues de norte a sur también. O sea, siempre la operación va a tener ese sentido porque la mayoría de las operaciones vienen desde el norte, entonces conviene más hacer las aproximaciones de norte a sur. Luego, también dependían de otros factores, como los vientos, creo, o cuáles eran los otros factores, estaban como por acá. era el viento en, o sea, era el flujo aéreo, era uno de esos y las condiciones meteorológicas que tenían que ver con el viento, que lo ideal es que siempre estuviera en contra, Sí, y no me acuerdo qué más. los tenía por acá. Sí, sí, lo tenía anotado en mi apunte antiguo. Ay, murió, le puse malo. Ah, uso de pista, operaciones, ya acá está. Por el uso de pista va a depender de las entradas predominantes por un lado, ya perfecto. Eso es lo que vamos a ver. Del viento, también lo nombramos, de las operaciones. Ya.
Y aquí está lo otro, po. Va a depender también de del equipamiento que tenga la aeronave. Eso es. Del equipamiento que tenga la aeronave y bueno, que obviamente tenga el aeropuerto, po. Porque tú puedes tener un aeropuerto tú puedes tener una aeronave que pueda realizar operaciones con ILS, pero el aeropuerto no lo, imagínate, no tiene ILS, obviamente no vas a poder hacer ILS. ¿Ya? Ya. Y ahora viene el modelo de mierda. Entonces, dice, se debe saber que la capacidad de una pista se puede ver limitada por muchos factores, dentro de los cuales se encuentran las condiciones meteorológicas, ¿ya? Ujú. La configuración de la pista en uso, la mezcla de las aeronaves. Si nosotros tenemos puros Airbus A380, lógicamente vamos a tener que tener más distancia entre esas aeronaves. Las medias mierda. Entonces, vamos a tener menos operaciones por hora y la vida útil va a caer. Porcentaje de llegadas, eso también es importante, porcentaje de toques y despegues, la ubicación de caída, de rodaje y de salidas de la pista, porque nosotros sabemos que la aeronave, después de haber aterrizado, tiene que despejar lo más rápido posible la pista para poder tenerla despejada para el siguiente aterrizaje. Ya, también va a depender de las ayudas a la navegación y equipamiento, ATC, lo que acabamos de hablar, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, un equipamiento convencional o uno satelital, ¿cierto? Restricciones medioambientales y procedimientos operacionales de vuelos de control de tránsito aéreo. Ya es como un poco lo que ya hemos hablado. Ya. ¿Qué modelos van a existir? Tres tipos: los analíticos, los heurísticos y las simulaciones. Los analíticos van a ser mezclas de matemáticas con mediciones directas en el aeropuerto, donde el modelo que nosotros vamos a utilizar va a ser analítico, ¿ya? Las simulaciones es lo más sofisticado y lo heurístico es realizar mediciones en persona, en el fondo. Son más experimentales. Entonces, eh, perfecto. De todas formas, existen adaptaciones a las condiciones reales de cada aeropuerto. Eso es verdad, po, porque nosotros podemos tener como mucho modelamiento, mucha wea, pero eso igual va a ser como bien estándar, porque cada aeropuerto va a tener su propio entorno. Cada aeropuerto va a tener como su propio comportamiento, por decirlo así, que no siempre se puede medir como con exactitud. Entonces de ahí se realizan como algunos ajustes, po. Ya. De hecho, sin ir más lejos, cuando uno obtiene al final el número no, cuando uno tiene como el tiempo total, se suman 10 segundos, ¿no? Se dejan como 10 de margen. De Holgura, Rodrigo de Holgura. Sí. Ya. Entonces, se deben tener en consideración, ya esta es súper importante, se deben tener en consideración las estelas turbulentas generadas por las aeronaves que van adelante, además de las separaciones entre los aviones y la presencia de eventuales operaciones mixtas, los cuales generan que los ATC pierdan a veces el sentido del orden, a pesar de que aumenta la eficiencia del sistema si es que lo permite. Claro, eh, nosotros lógicamente queremos, o sea, lo ideal sería como tener un flujo constante considerando también las estelas turbulentas. Acuérdate que cuando pasa una aeronave muy grande, esta genera una estela muy grande. Vórtice. Claro, pero ese vórtice va a generar una turbulencia si es que una aeronave va atrás, ¿cachai? La aeronave que va atrás lo va a percibir como una turbulencia. Entonces, por eso también tiene que existir un distanciamiento, ¿ya? La capacidad de un aeródromo va a ser diferente si hay niebla, si hay poca visibilidad, hay vientos fuertes que complejizan las operaciones, etcétera. Además deben tenerse en consideración los porcentajes de toques y despegues, las ubicaciones de las calles de rodaje, que ya, bueno, es exactamente la misma hueá que está arriba. Ya, chao. Para el modelo que se estudiará se tendrán en consideración las uno, reglas de tránsito aéreo, separación mínima entre dos aviones sucesivos. Eso es verdad, eso va a ser un parámetro dado. Solo un avión puede permanecer en pista, eso es verdad. Dos, aeronaves que están en operación. Van a ser tipo heavy, large, medium y pequeñas. Debería ser una S, small. Porcentaje de operaciones de cada tipo de aeronaves, es verdad, va a ser un parámetro dado. Y ahora, el tiempo mínimo de separación va a depender de la separación en el aire que no puede ser infringida y que solo una aeronave puede permanecer en pista al mismo tiempo. ¿Ya? La distancia en la que se realiza la evaluación corresponde al tramo que va desde el FAB hasta el MAP. ¿Ya? ¿Ese qué tramo es? El último. Es este que está acá. Aquí nosotros vamos a tener la pista. Esta es la pista. Eso que se ve ahí. Entonces nosotros vamos a considerar únicamente este tramo.
Y aquí es donde nosotros vamos a decir, desde el FAF hasta el MAP, la aeronave tiene una velocidad promedio de tanto. Mm. Y ese va a ser un parámetro dado. Ya. Entonces, se supone como que toda la información que nosotros tenemos ya está dada, como que ya se calculó la weá. Aquí hubo un weón que se paró y se puso a medir la velocidad que tienen los aviones en ese tramo. Mm. Ya, démosle. Ya, entonces aquí tenemos, para realizar los cálculos y la evaluación se deben tener las tablas. Ya tenemos la aeronave, tipo de aeronave, con la Claro. probabilidad de que esa aeronave opere en el aeropuerto. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros operemos una aeronave heavy? Es de un 20%. La probabilidad de que nosotros operemos un avión large, de un 35%. De una medium, 35%, y de una small, 1%. La velocidad en ese tramo va a estar en nudos. Y la ocupación de pista, ¿cuánto tiempo se demoran en desocupar la pista? 70, 60, 55 y 50. Ya, perfecto. Entonces aquí dice, la tabla superior muestra la probabilidad de operación de cada aeronave junto a su velocidad desde el FAD hasta el MAP y el tiempo de ocupación de pista promedio luego de haber aterrizado hasta abandonarla. Súper. Ya. Después nos van a tener que dar esta tabla que dice cuánta distancia tiene que existir entre una heavy con una heavy. ¿Cuánta distancia tiene que existir entre una heavy con una large con una large, una medium con una con una heavy, perdón, Mm. y una small con una heavy, así. Estas son las distancias que nosotros vamos a tener que tener cuando se crucen estas aeronaves, donde escucha, Saca- estas, estas van adelante Sí, 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 sí. y estas son las que van atrás. Estos son los que van atrás. Ya. La segunda tabla muestra las distancias requeridas de separación para dos tipos de aeronaves, en caso de que opere una detrás de otra. La primera columna, suena más bonito, corresponden a las aeronaves que van adelante, mientras que la primera fila muestra la aeronave que va atrás. Ya, perfecto. Probabilidad de que un avión sea seguido por otro. Aquí es donde nosotros obtuvimos la matriz de probabilidades. En el fondo tenemos high con high, vamos a tener la multiplicación 0,2 por 0,2. Large con high, vamos a tener la probabilidad de 3,5, 35% por 20%. Vamos, en el fondo, nosotros tenemos que crear esta matriz, Sí, sí. la matriz de probabilidades. Nosotros la vamos a crear. Ese es como el primer paso, por decirlo así. Ya. Además, se obtienen las probabilidades de que un avión de un determinado tipo sea seguido por otro, lo que permite obtener la matriz de probabilidades de la tabla 3. Esta es la tabla 3. Ya. Luego se tiene que saber que las operaciones pueden abrir. ¿Qué significa que puedan abrir? Que la aeronave que va adelante es más rápida que la que va atrás. Por el contrario, si la que va atrás es más rápida que la que va adelante, la va a alcanzar. Y vamos a decir que cierra la wea. Entonces la aeronave de atrás, la aeronave de adelante va más adelante que la de atrás. Va más rápido que la de atrás. No es alcanzada, estaba mal escrita esa wea. O puede cerrar. La aeronave de atrás va más rápido que la de adelante y la alcanza. De esta forma se utilizan las fórmulas para los tiempos de separación. Está súper grande la fórmula, es que era la media wea. Ya. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que considerar? Que este es el tiempo de ocupación en pista de la aeronave que va adelante. Tiempo de ocupación en pista de la aeronave que va adelante. Y nosotros nos vamos a quedar con el máximo valor, que en este caso nunca va a ser este nunca va a ser, ¿ya? Ya. Va a ser el largo del segmento final, es decir, la distancia entre el FAF y el MAPS va a ser esa distancia, más la separación mínima es esta, son valores dados, eso lo tenemos que analizar para cada caso, partido de la velocidad del avión de atrás, menos n, menos la distancia
que existe entre el FAF y el MAPT, partido en la velocidad del avión que va adelante. Eso si es que el caso abre. Entonces nosotros, chucha, entonces nosotros antes también tenemos que hacer una, o sea, yo lo haría, una matriz en la cual yo diga heavy con heavy. Bueno, sabemos que esto no va a tener, no va, ni va a abrir ni va a cerrar, porque van a tener la misma velocidad. Pero, por ejemplo, un avión heavy va adelante y atrás va un avión large. Heavy y large, ¿Y qué es la velocidad? tipo, heavy, ¿cuál iba adelante? El heavy. ¿Sí? Y un large iba atrás. Abre. Entonces, este caso abre. Entonces quedaría una wea así como abre. Acá también. Creo que todos estos de acá abren. Sería Sí, interesante cómo hacerlo más literalmente. rápido. ¿Ah? Sí. Abre, abre, abre. Y todos estos de acá cierran. Cierran, 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 cierran. Entonces yo haría esa matriz para saber cuál de estos dos casos utilizar. Y en el caso que sea caso de cierre, vamos a tener la separación mínima entre estas dos aeronaves, ¿ya? Partido en la velocidad del avión que va atrás. Fin, eso es todo. Entonces, con eso nosotros vamos a tener el tiempo de separación. Ya, vamos a tener los tiempos de separación ¿Mm? y así es como nosotros obtuvimos esta tabla. Está acá. Finalmente se multiplica la matriz de los tiempos de separación por la matriz de las distancias de separación. No, pues por la de probabilidad, ¿o no? Sí, me equivoqué. Pero no es que está, no, estos tiempos se tienen que pasar a distancia, ¿no? No, la distancia la tenés que pasar a tiempo y después se multiplican. Creo que así era. Te lo compruebo si querés. Sí, porfa. Entonces aquí me saltó un paso. ¿Qué no hiciste? ¿Cómo se llama este ramo de mierda? Ya, gestión del espacio aéreo. Haciendo los conejos acá. Temporada de conejos. Ya. Después viene la. Sí, pues después viene la. Tenéis que pasar esta tabla a. Espérate, espérate. Tenemos las probabilidades de aviones, pues, ¿no? De los que se siguen, ¿sí? Sí, esta la tenemos. Tenemos ya, aquí donde se pasa, ya. Aquí El primero lo que tiempo a se tiene que distancia. ver es la diagonal, ver la diagonal, ¿cachai? Arriba abre, abajo cierran. Y aquí la Sí, tenéis que pasarla al tiro a segundos. Por eso el profe lo divide, segundo. o sea, sí, pues a minutos, lo divide, lo multiplica por 3600. Ya, pero espera, te estoy adelantando. Y sí, Había pues una weá que había que pasar a tiempo, no sé, una weá. esa, O- time separation. Mira, ándate para arriba. Tenéis la primera tabla que es de los parámetros, que se da las probabilidades, la velocidad y la ocupación de pista. ¿Te acordáis de eso? Sí, 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 sí. Segunda, tú tenés que hacer esa matriz que es la matriz de probabilidades, ¿cachai? ¿Cuál es la probabilidad de que me siga un avión Sí, high? High, ya, ya, listo. esta se hace, se hace, se hace. Sí, se hace, ¿Ya? se hace. Dale. Y luego viene la matriz de time separation, que esa matriz lo que hace es pescar las distancias, o sea, perdón, sí, las distancias requeridas de separación que están arriba, Sí, las pasáis a tiempo. Y dependiendo, y tenéis que ir viendo si el caso abre o cierra, ¿cachai? Luego que tenéis la de tiempo de separación y la probabilidad de lo que lo siguen y que lo multiplicar la weá. multiplicáis las Las weas. dos. Pero esta matriz, ¿cómo la obtuve? ¿Cuál? Esta que está acá. Esa se hace, ponte tú, la velocidad de la aeronave, en este caso la high, de la heavy, perdón, la velocidad de la aeronave heavy, que serían 155 nudos, partido en la distancia, que en este caso serían 4 millas náuticas, y todo eso por 3600. Y ahí te da como el tiempo de separación.
¿Te acordáis lo que el profe decía que era velocidad igual a distancia partido tiempo y que la fórmula funcionaba acá? A ver, hagámoslo, porque para ver si está bien hecho. O sea, es que lo copié del PPT, entonces sí ¿Mm? o sí tiene que dar lo mismo. A ver, para ver si estamos bien. Sí, pues, Sí, pues, vendría. ya, en este caso sabemos que vamos a tener un caso que abre. Van a ser, largo del segmento final van a ser 5 millas náuticas, 5 Sí, más la separación mínima entre un heavy y un heavy. Esta es una tabla dada, 4, ¿cierto? sí, 4. 5 más 4. Partido en la velocidad de la aeronave que va atrás, 155. 155, menos n, menos 5, partido en 155. 0,025. Nada, que es la wea. Espérate, espérate, espérate. Ah, sí, 93. Lo multipliqué por 3006. Sí, pues, por 3600 ¿Ya? o 3006. Porque ahí me dio el tiro a mí, lo hice en Excel. Por 3600. Sí, me dio 92,9. 2,9. 92,9, justamente. No, sí, eso está bien. ¿Ya? Entonces, esta matriz, la de tiempo, la multiplico con la de probabilidad Sí, o la de distancia. después, la matriz de tiempo, la time separation, en segundos se multiplica por la matriz de probabilidad que hicimos. Ah, ya, entonces, finalmente la matriz de los tiempos de separación, finalmente se multiplica la de los tiempos de separación por la matriz de las distancias de separación. No, esta no es la de las distancias, es la de la probabilidad. Por la de la probabilidad. Y se suman todos los valores obtenidos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso va a ser multiplicar este 93 por este 0,04. Este con este. Y así. Sería 93 Oye, ¿sabéis qué? por... Sí, Este pelado, ¿no es que tú dijiste como uno partido 5 después por lo mismo, como que hiciste una fórmula más grande? sí. Este pelado como que literal lo que hace es... Ah, bueno, bueno, espera, no. No, sí, sí, estáis bien, estáis bien, estáis bien, estáis bien. Dar la primera hueá 3,72 todo el show. Ya, entonces vamos a tener otra matriz y esa matriz sumamos todo. Va a ser uno dividido ese número culiado por 3600. Y ahí vamos a saber el número de operaciones que nosotros vamos a tener. ¿Mm? Ya, y ahora sí, ya, esta weá es súper importante, súper importante, porque lo preguntó en el certamen. Nosotros vamos a sumar, Ya. ¿Evidente? sí, Caso. que nosotros pues tenemos que obtener la capacidad de saturación. Entonces vamos a sumar 10 segundos más, ¿Mm? pero esos 10 segundos van, ¿dónde los sumo? Mira, 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 mira. Sí, Déjame compartir pantalla a mí un poquito. dale. Excel. ¿Cómo comparto en esta cagada? Share screen. Mi Paulina, venga para acá. Share screen, share. The floor is yours. Acá está, mira. Esta es la matriz del viejo feo. Sí, ¿Te acordás que estos son los parámetros, bla, bla, bla? sí, Aquí lo que tenías que hacer tú, y esto también te entregaba esta tabla que sí, era la distancia. En sí, Vietnam. Entonces, después la tabla que hacíamos nosotros, era la de probabilidades, ¿cachai? Que era multiplicar las sí, probabilidades, que habéis sí, dicho. Después venía la de time separation, que en este caso vendría siendo la diagonal, vendría siendo solamente la velocidad del avión, 155 en este caso, dividido en 4 que vendría siendo la distancia, y todo eso por 3600, ¿cachai? Se ocupa la misma fórmula para esta, para la diagonal. ya. Entonces aquí tú aplicáis la otra, porque acuérdate que todos estos casos, Eso abre.
Todos estos casos, Todos abren. todos esos casos abren, ¿cierto? Sí. Ahí está. Todos esos casos abren, entonces ahí tenéis que aplicar esa fórmula que decía el viejo, porque es como, Y el caso del medio, ¿cuál caso al medio? ¿Este? las diagonales, sí. ¿Qué te dije, weón? Porfiado. Perdón. Es literal dividir la velocidad por la distancia del avión. Y todo eso lo multiplicáis por 3600. Ya, ¿Cachai? Todas las diagonales tienen esa fórmula. ya. En cambio, las otras que abren ocupan esa que dijiste tú, tanto, tanto, por la huevita, ¿cachai? Vale. Y los casos que cierran es literal. eh, Perdón. Es como la de arriba, pues. Sí, es como la de arriba. Es como que cierra. Onda, si las diagonales es fórmula la que cierra. Mm. Ya. ¿Cachai? Y bueno, ahí obtení la time separation. Y ahora lo que tienes que hacer es multiplicar esto por esto. Sí, O por sí. esto por esto. Sí, Y ya pero está. para obtener, sí. Y para obtener la capacidad de saturación, Tomáis todo. claro, pero Ya no, no, po. Ya. lo dividí, uno No, multiplicarlo, no lo es. dividí por Uno 10, dividido esa weá uno dividido esto por 3006. por 1600. Eso no me acuerdo por qué se dividía por uno. Yo tampoco. Y ahí te da, la 36,7 que esto vendría siendo, 36. sí, 30. 36. Pero obviamente tenéis que, espérate, aquí tenéis que darle aquí tenéis que darle los 10 segundos si no me Eso equivoco. te voy a decir. Ahí es donde se suman los 10 segundos. Acá, en esta suma. Ya. Ahí. Ahí te quedan 108, aquí lo dividís, te quedan 33, y en este caso te quedarían acá 30. 33. ¿Ya viste? Ya. O sea, los 10 segundos se suman al final de la weá. Sí. Se ponen Y ahí, en y ahí te la vas las operaciones que te da que te de da. la multiplicación de matrices. Uy, ya está llorando. Y ahí está. Ya, ¿sigo compartiendo? Sí, por favor. Ya, ya entonces estaríamos listos con el modelo. Después podríamos verlo, el del certamen. Pero no es complejo. O sea, hay que mecanizarlo. Revisarlo justamente. Ya. Sistemas de navegación. Ya, entonces aquí cagamos. Esta weá hay que ponerla de lo más crítico, como diría el pelado. Se Importancia, deben tener en consideración algunas abreviaciones importantes. Avast, Eh, Basis, Augmentation ya, System. bueno, esta es importante, a mi parecer. LNAV, Lateral Navigation. Acuérdate que todos los sistemas van a tener LNAV. Todos, 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 todos. ¿Qué Todos cosa? vamos a tener ayuda lateral. Pero lo que no siempre vamos a tener va a ser la ayuda vertical. Y cuando tengamos ayuda vertical, vamos a decir que es procedimiento de precisión, ¿cierto? Cuando tenemos ayuda vertical, Vertical tenemos un procedimiento de precisión, tenemos procedimiento ¿cierto? de precisión. Ya. Y cuando tengamos ayuda vertical, vamos a decir VNav. En vez de una L va a ser una V, VNav. Entonces, si vamos a tener VNav, es porque sí o sí nosotros tenemos LNav. ¿Ya? Bueno, otra cosa importante es el PBN, Performance Based Navigation, que nosotros vamos a estar con ayuda satelital. El RF, Radius to Fix, que ahí vamos a ver bien qué es. El RNAV, Erie Navigation, RNP, Require Navigation Performance. El TSE, que lo vamos a ver después más adelante. Y eso yo creo que es como lo más importante. Además, se tienen algunas definiciones importantes. Sistema RNAV. Todos estos son sistemas de navegación. Sistemas de navegación. Tanto
PBN, como RNAV, como RNP, puta, todas esas mierdas son sistemas de navegación, ¿ya? Ya, entonces, además vamos a tener algunas definiciones importantes. Sistema RNAV, que hace un sistema de navegación que permite que las operaciones de las aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro de la cobertura de las ayudas. Ya, chao. En el fondo, la aeronave lo que nos va a permitir es realizar una operación dentro de un punto, dentro de un área determinada, ¿cachai? Pero como que se espera que se realice dentro de esa área determinada y se va a hacer de esa forma, ¿ya? Ya, espérate, Las espérate, déjame. operaciones, sí, El RNAV entonces vendría siendo sistema de navegación que permite operaciones de la aeronave en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro de la cobertura de la ayuda ya. O sea que siempre claro. es una área, ¿o no? En el fondo, es como este dibujito que está acá, acá. Nosotros vamos a tener una RNAV, nosotros tenemos que ir tenemos que seguir la trayectoria de la flecha verde y por el simple hecho de usar RNAV, nosotros nos vamos a sí o sí mover por esta área. No nos vamos a mover ni por acá, ni así, no. Simplemente por el área amarilla, ¿cachai? O sea que es como una trayectoria con un área de protección. Sí, exacto, sí. Y es mucho más precisa. Mm. Ya. Operaciones RNAV, operación de la aeronave utilizando un sistema de navegación aérea para aplicaciones RNAV. Muy buena la definición culiada. Es como cuando buscáis así como en internet, elegancia. Eh, ¿Qué es elegante? La cacha, esa wea es como, Operación de una aeronave utilizando un sistema de navegación de... gracias, weón. Sí, sí, cacho, güey. Weón, una mierda de esas ayudas, weón. Ya. Sistema RNP, sistema RNAV que da apoyo a la vigilancia y alerta de la performance a bordo. Ya, como que ahí es importante, de hecho, como que después creo que lo pongo, la diferencia entre RNAV y RNP, pero tengo entendido que el RNP te da como una alarma. Existe una diferencia entre esas dos cosas, donde el RNP tiene una alarma que te indica cuándo se perdió un nivel de confiabilidad, ¿cachai? Onda, si tú te estás saliendo del área de confiabilidad, suena una alarma. ¿Ya? Deja preguntarle a ChatGPT. ¿Ah? Deja preguntarle a ChatGPT. Ya. Sistema de aumentación basado en la aeronave. ABAS. Sistema de aumentación por el que la información obtenida a partir de otros elementos del GNSS, ni puta idea que sé qué es eso, se añade o integra la información disponible a bordo. La forma más común de ABAS es la vigilancia autónoma de la integridad del receptor. No entiendo nada. Me sale que, en resumen, el RNAV es una técnica de navegación que permite a las aeronaves seguir trayectorias directas utilizando señales de radio y sistemas de navegación basados en satélites, mientras que el Claro. RNP es un requisito de rendimiento que establece la precisión necesaria para una operación de navegación específica. RNAV se refiere a la técnica, mientras que RNP se refiere al nivel de precisión requerido. Para esa técnica en particular. Hmm, me dejaste donde... Ya. ¿Y qué se logra con eso? En español. Ajá. RNP es un concepto relacionado con RNAV, pero se centra en los requisitos de rendimiento necesarios para realizar ciertas operaciones de navegación. RNP define el nivel de precisión de navegación requerido para una operación específica en términos de un número asignado, como RNP X, por ejemplo, RNP 0,3 o RNP 1. El número RNP indica el margen de desviación permitido de la trayectoria deseada. Cuanto más bajo sea el número RNP, Mejor. mayor será la precisión requerida. Claro, porque tienes un menor error. Sí. Mira tú. Ya, sigamos. Sistema Varo VNAV. VNAV, acuérdate, Vertical Navigation. Nosotros vamos a tener una ayuda vertical. Eso significa VNAV. Y LNAV, Lateral Navigation. Ya, entonces, es un sistema de navegación que presenta al piloto guía vertical calculada, tomando como referencia el ángulo de trayectoria vertical especificado. Ni puta idea qué significa eso. Acá hay un espacio.
Se ve bien feo. La guía vertical calculada por computadora se basa en la altitud barométrica y se especifica. Ah, que esa es la chucha, culiao. No estoy ni ahí con estudiar eso. Procedimiento de aproximación de precisión. Esto es importante. Procedimientos que utilizan guía lateral y vertical. Vertical. Guía lateral y vertical. Acuérdate, cuando es lateral, todo va a tener guía lateral, pero no todo va a tener guía vertical. Cuando nosotros tengamos guía vertical, significa que sí o sí vamos a tener lateral, y eso le vamos a llamar procedimiento de precisión. Y en este caso estamos viendo únicamente aproximación. Acuérdate que vamos a tener de salida, vamos a tener de llegada y de aproximación, ¿cierto? Vamos a tener la SID, la STAR y la IAC. Y nosotros ahora estamos viendo únicamente a la IAC. Nos estamos refiriendo exclusivamente a la aproximación. Entonces, procedimientos que utiliza la guía lateral y vertical de precisión que cumplen con lo establecido por el anexo 10 de la OASI, ya hablamos de esa wea, para las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión. Publican una Decision Altitude. Ejemplo va a ser el ILS, que es lo más importante, el MLS, ya, pero el profe dijo que eso vale, no, como que nosotros vamos a decir que una aproximación de precisión va a ser ILS, fin, ¿ya? Cosa importante acá, ¿te acordáis que nosotros vamos a tener DA y MDA? Sí, pues la MDA era la Minimum Decision Altitude, creo. Y la DA, Decision Altitude, ya. Pero ¿cuándo nosotros vamos a utilizar la que tiene la M y cuándo vamos a utilizar la que no tiene la M? Cuando sea de una De pre- aproximación de precisión, va a ser Decision Altitude. En cambio, si va a ser de no precisión, Minimum Decision Altitude. Esa es la única diferencia. Entonces, si nosotros vamos a estar, por ejemplo, realizando una aproximación con ILS, ¿qué tú crees que vamos a tener? DA, ¿Decision Altitude o MDA? DA, DA, porque es de aproximación, de de precision. precisión. Precisión DA. No precisión MDA. Procedimientos de aproximación de no precisión. Entonces, con los de no precisión vamos a tener MDA. Procedimientos que utilizan guía lateral, pero no vertical para la aproximación. Publican una MDA, ¿ya? Ejemplo, el BOR, NDB, no sé qué es eso. RNAV, GNSS, mínimos LNAV. No sé tampoco qué significa eso. Pero en el fondo, cuando nosotros no tengamos guía lateral, o cuando no tengamos guía vertical, es decir, únicamente vamos a tener guía lateral, vamos a tener Minimum Decision Altitude. ¿Por qué? Porque va a ser un procedimiento de no precisión. ¿Ya? Procedimiento de aproximación de no precisión. Pero si es lo que acabamos de ver. Qué curioso, lo copié dos veces. ¿Qué pasa? Procedimiento NPA, ¿no? Procedimiento que debe ser guía lateral. Ejemplo BOR, NDB, RNAV, GNSS, mínimos, etcétera, RNP, no sé, chao. Ya. Procedimientos de aproximación con guía vertical. APB. Con guía vertical. Ya, entonces sí va a ser de aproximación con guía vertical. Vamos a decir que va a ser de precisión. ¿Sí? Procedimientos que utilizan guía lateral y vertical. Por eso nosotros lo vamos a decir que es de precisión, que no satisface lo establecido en el anexo 10 de la base para las operaciones y aproximación de aterrizaje de precisión. Publican una Decision Altitude. ¿Por qué en este caso publican Decision Altitude? ¿Por qué es de ¿Por- precisión? ¿Y por qué es de precisión? Porque tiene guía lateral y guía vertical. Ya. Ejemplo, RNAV GNSS. Mínimos LNAV, BNAV. No sé qué significa mínimo, Tampoco. pero LNAV, Lateral Navigation, guía lateral, BNAV, guía vertical. RNP, AR, bueno, LPB, no sé qué es eso, RNP, Zulu,
runway, no sé por qué aquí está especificado para la runway 27. Probablemente está dando algún ejemplo. RNP Zulu, acuérdate que nosotros vamos a tener sistemas Zulu, X-Ray y Yankee, donde como el mejor entre comillas, va a ser siempre el X-Ray. El siguiente mejor, o sea, va a ser el Zulu. El siguiente mejor va a ser el X-Ray y como el más chanta va a ser el Yankee. ¿Ya? ¿Te acordáis de esa weá? ¿Lo habíamos visto? Vamos a tener esa cuestión. Lo mismo para el ILS. El más pro entre todos va a ser siempre los Zulu. Después va a estar el X-Ray y finalmente el Yankee. ¿Ya? Ya, po. Entonces, respecto al RAIM, ¿qué era el RAIM? Receiver Autonomous Integrity Monitoring. Ya, se debe saber que corresponde a un requisito para operar con aproximaciones PBN, o sea, con ayuda satelital, y predice el número de satélites disponibles que corroboran la posición de las aeronaves en los waypoints dentro de la aproximación. Tiene carácter normativo y es obligatorio para cada operador. Leámoslo de nuevo. Ya, ¿qué es el RAIM? Es un requisito para operar con aproximaciones PBN. Onda, si nosotros queremos operar de forma satelital, sí o sí tenemos que tener un RAIM. ¿Qué es lo que va a hacer esa wea? Va a predecir el número de satélites disponibles que van a corroborar la posición de las aeronaves en los waypoints dentro de la aproximación. Ya, nosotros vamos a tener distintos puntos dentro de la aproximación. Veámoslo con un ejemplo. Con María Farías Córdoba. Sí. Ya. Veamos un ejemplo. Busquemos Santiago. Una IAC 7. Ya. Ya, ahí se muestra un poco el procedimiento de frustrar. Nosotros aquí vamos a tener distintos waypoints. ¿Ya? De 10 de 7 es que en realidad eso no son de waypoints, pero bueno. Ya, entonces aquí vamos a tener distintos weas. Entonces, lo que va a hacer esto es predecir el número de satélites que van a haber en cada. A ver, ¿cómo es la wea? Predice el número de satélites disponibles que corroboran la posición de las aeronaves en los waypoints dentro de la aproximación. O sea, van a haber satélites que tienen que corroborar en qué posición se encuentra la aeronave, en cada punto de la aproximación. Y es de carácter normativo. Y esa weá es obligatoria para cada operador. ¿De qué sirve esa weá? No lo sé. Me lo voy a memorizar. ¿Me interesa? No. Merri. Yeah. Ah, Primera pregunta del certamen. sí, pues, weón. Sí, creo que era una pregunta, ¿no? Sí, sí, el profe dijo que iba a preguntar varias veces. Julián. Me lo voy a memorizar y se acabó. En el fondo, el RAIM lo que va a hacer es un sistema, es un requisito que tiene que predecir cuántos satélites van a haber disponibles y que corroboren la posición de la aeronave en los waypoints dentro de la aproximación. Fin, no entiendo nada, pero ya. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Como que siento que esta wea cada vez cambia más, weón. Como que en unos arriba tengo que el PBN está compuesto por RNAV. Después sale que el RNAV GNCS, que Ya, está compuesto por el RNP, como que cada vez tiene distintas categorías, weón. No sé. Ya. Se debe recordar que vamos a tener RNAV GNCS y RNP AR. Acuérdate que estas weas pueden ser Zulu, Zulu, X-Ray y Whisky. Yo pensaba que eran Yankee. Y que lo mismo, RNP puede ser Zulu, X-Ray y Whisky, ya. Va a ser va a salir RNP, Zulu, por ejemplo, Runway 27, no sé. Y así es como van a aparecer en Chile. En el caso del RNP-AR va a aparecer RNP Zulu AR Runway 27, ¿ya? Y así es como va a aparecer. Luego, para las aproximaciones van a existir especificaciones. Ah, bueno, ya. En el caso que sea de aproximación, RNAV GNSS va a aparecer RNP Approach y RNP-AR va a ser RNP-AR Approach. O sea, nosotros de esa forma vamos a saber que estamos refiriéndonos a un sistema de aproximación RNP-AR. ¿Ya?
Yo ni siquiera sé qué es la R, weón. Ya, respecto a RNPR, se debe saber que corresponde al sistema de navegación con más precisión lateral en las aproximaciones. Corresponde al sistema de navegación con más precisión lateral en las aproximaciones. Aprendete esa wea igual. Además, es importante mencionar que la tripulación y las aeronaves deben de estar certificadas. Eso ya lo habíamos visto. Sí. Existe un proceso de certificación. El sistema RNPAR tiene una alerta dentro de la aeronave que indica cuándo se pierde la confiabilidad. Con RNAV no sucede eso. Es como lo que yo te había dicho. ¿Te acuerdas que te había dicho que RNP tenía como una alerta? ¿Mm? Pero, ¿cuál es la diferencia entre RNP y RNPAR? Esa es la diferencia que no entiendo. Preguntémosle al profe el martes. Sí, 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 sí. Que mañana voy a imprimir esta weá y lo voy a estudiar bien. O sea, no es que lo esté estudiando mal ahora, pero como para anotar las dudas y así. El sistema RNPAR tiene una alerta dentro de DH. De todas formas, ojo con esta cuestión, ILS es el más preciso en términos verticales, a pesar que RNPAR cuenta con BNAV. O sea que nosotros vamos a tener el RNPAR va a tener guía vertical. ¿Qué significa eso? Que va a ser de precisión, ¿cierto? Pero no es el de mejor precisión, porque en ese sentido gana el ILS, donde el RNAV GNSS puede o no tenerla, pero sí o sí tiene lateral, claro, porque habíamos visto que todo va a tener lateral. ¿Mm? Pero no necesariamente el RNAV GNSS va a tener guía lateral, o sea, vertical. Entonces, el RNAV GNSS sí o sí va a tener guía vertical, pero no necesariamente, sí o sí va a tener lateral, perdón, pero no necesariamente vertical. Si va a tener guía vertical, automáticamente va a formar parte de precisión, ¿cierto? Sí. Y nosotros vamos a tener decision altitude, no minimal, minimum decision altitude, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Ya, si existe VNAV es porque existe LNAV, porque todo va a tener LNAV, pero no todo va a tener VNAV. RNAV es más general, mientras que RNP corresponde a Require. Súper bueno el dato, ¿no? Ya. La weá, eso yo no tocaba, weá, ya. Diferencia entre MDA y DA, ya lo sabemos, po. El Sí. concepto de MDA hace referencia a la altitud mínima de decisión cuando existe LNAV. Claro, cuando existe LNAV y no VNAV. Puta, los perros, weón. Ya. Mientras que la Decision Altitude corresponde a lo mismo, pero cuando únicamente se utiliza VNAV. Bueno, y también se utiliza LNAV, pero ya. Si hay VNAV es porque es porque se tiene LNAV, ¿cierto? Siempre va a existir. Estos parámetros pueden estar expresados en altitudes, distancia respecto al nivel medio del mar o en alturas, distancia entre la aeronave y el terreno, el umbral. De esta forma, LNAV, Lateral Navigation, va a tener MDA o MDA-H. Y VNAV, con ayuda vertical, va a tener Decision Altitude o Decision Altitude con H. Ya. RNP-AR. ¿Qué sabíamos del RNP-AR? Que es de precisión. ¿Qué significa que sea de precisión? Que va a tener VNAV, ¿cierto? Sí. Sí o sí tiene Decision Altitude, pero no necesariamente el sistema RNAV GNSS. ¿Por qué? Porque el sistema RNAV GNSS sabemos que sí o sí va a tener LNAV, pero no necesariamente VNAV. Pues no siempre cuenta con ayuda vertical, sí o sí tiene MDA. ¿Sí? En el fondo como que estoy repitiendo lo mismo. Está ahí clarito con eso, ¿no? ¿Sí? Ya. De esta forma, si se cuenta con MDA, ¿qué significa con MDA? No VNAV, Decisión, no vino. solo existe ayuda lateral. ¿Qué vamos a tener acá? Ya. Aquí estamos realizando la aproximación. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener, está bonito el dibujo. Ya, vamos a tener acá el FAF. ¿Te acordáis cómo era la wea? Nosotros teníamos como un IAF. Sí, pero ya estamos en la última, estamos con el FAF Sí, que llega al MAP. claro, ahora nosotros estamos viendo en la última parte de la aproximación. Porque después vamos a ver las partes de la aproximación que están acá. Vamos a tener el IAF, el IF, el FAF, el MAP y luego viene la parte de la frustrada.
Esos son los tramos de la aproximación. Sí. Ya, entonces, nosotros estamos, esta weá no nos importa, esta parte que está acá no nos va a importar. Nos va a importar únicamente esta parte, la distancia entre el FAF y el MAP. ¿Ya? Entonces, subamos. Ya pasamos el IAF, el IF, toda la weá. Entonces, supongamos vamos a tener que acercarnos a esta pista que está acá, que sabemos que va a tener un map, y vamos a encontrar un obstáculo. Un obstáculo. Entonces tenemos que identificar de ese obstáculo cuál es el punto más alto. Está acá. Entonces vamos a tirar una pendiente, un plano tangente a esa weá. Le sacáis la derivada, ¿cachai? ¿Mm? ¿Te cachai? Tiráis un plano y ahí tú tienes que establecer una weá que nosotros le vamos a llamar un mock. Ah, ya, ahora me acordé de la wea. Ya, vaya a tirar un mock. Entonces, este punto, ¿a qué corresponde al punto más alto del obstáculo crítico que existe luego del FAF hasta la pista? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, condición, el obstáculo se tiene que encontrar entre el FAF y el MAP. El ma- Y tú tienes que encontrar el punto más alto del obstáculo y tirar un plano y de- ahí tirar un mock. Que un, por ley, o sea, no sé si por ley, pero se supone que siempre tiene que ser de 250 pies. un moco. Exacto. Entonces vas a tener esto. Y de esta forma tú vas a tener que el minimal decision altitude, ¿por qué es minimal decision altitude y no decision altitude? Porque Porque este es solamente con LNAV. el- Entonces, va a ser la altura del obstáculo, que en el fondo va a ser esta weá, ¿cierto? Más el mock. ¿Mm? Entonces, tu altura de decisión va a ser todo esto. Y tú se supone que a esa altura vas a decidir si vas a frustrar o si vas a aterrizar. Cuando tú alcances esa altura, frustráis O aterrizo. o aterrizas. Entonces, MDA va a ser la altura del obstáculo más el MOC, que va a ser el área de protección de 250 pies. ¿Estamos claritos con eso, no? Sí. Ya. Cuando se cuenta con ayuda vertical, BNAV, válido para ILS o RNPAR. Acuérdate que el RNPAR también es de aproximación, va a tener procedimiento de precisión. Ayuda vertical y lateral. Entonces, si vamos a tener ayuda vertical, BNAV, ya, vamos a realizar una evaluación de obstáculos. Este obstáculo, de nuevo, se va a encontrar entre el FAF y el MAP, ¿ya? En el modelo matemático lo poníamos como una N. Entonces, vamos a tirar una pendiente, pero esta pendiente, el profe dijo que va como a variar mucho dependiendo del obstáculo, ¿ya? Sí, dijo Entonces, eso. Eso vamos no. a tener una pendiente de mierda, ¿ya? Se tiene una pendiente y Y es una pendiente nomás. Y la aeronave tiene que pasar por sobre esa pendiente. Y donde esa pendiente es lo máximo, bueno, el 3,5 grados es lo máximo que hay de pendiente cuando se cuenta con BNAV. El valor que ésta tenga va a variar según el obstáculo. De esta forma se asegura que la aeronave aterriza en el landing point. Ya. ¿Qué es el landing point? Son unas rayas que se encuentran en la pista acá. Entonces el avión tiene que aterrizar justo ahí. ¿Cachai? Y Ya. ¿Y en qué momento la aeronave va a decidir si va a frustrar o no? El momento en el que alcance la decision altitude. ¿Por qué decision altitude? Porque estamos viendo RNP, AR o ILS, que estos tienen BNAV. ¿Sí? ujú, Ya. Entonces, si no tenemos ayuda vertical, tenemos que tirar un plano y le vamos a sumar 250 pies. sí, Entonces, el MDA va a ser la altura de la hueá crítica más y moco. 250 pies. El MOC, claro, para no mecanizarlo. Y
En caso que nosotros tengamos ayuda vertical, vamos a tener una aproximación de precisión válido para ILS, para RNP AR. Vamos a tirar una pendiente que va a variar dependiendo del obstáculo. Y la aeronave tiene que volar sobre esa pendiente. Ya, ese es el aiming point. Eso que está acá. Ya. Beneficios de PBN, ya lo habíamos visto. Existen múltiples beneficios al realizarse viajes a través de este sistema, los cuales pueden ser gran precisión en los circuitos de entradas y salidas de los aeródromos, optimización de las trayectorias y rutas con reducción de las distancias voladas. Acuérdate que estas cartas lo que quieren hacer, lógicamente, es optimizar el espacio aéreo, hacerlo más eficiente. Entonces las rutas van a ser lo más corto posible. Dame un poco que voy a entrar a mi perro. No sé si lo escuché aquí. Oh, ¡ya, hombre! Ruido, venga, por favor. Entrar a estos dos guarizapos. Ya, pues entonces PBN, acuérdate que era como el gran paraguas, lo que decía el profe. Está RNAV y está RNP. Y vamos a tener RNAV GNSS, RNPAR, toda la mierda. Pero en el fondo es como el gran paraguas de toda como la forma de volar satelital. ¿Ya? ¿Y qué beneficio nos va a entregar volar de forma satelital? Vamos a tener una mayor precisión dentro de los circuitos que nosotros vamos a realizar. Obviamente las trayectorias van a ser más óptimas. Se va a generar una menor emisión probablemente de combustible, una menor emisión de gases contaminantes, menor ruido ambiental, mayor integridad en la aviación, ya que las operaciones pueden continuar aún con la salida de servicio de los sistemas terrestres, ¿ya? Y tráfico aéreo más ordenado, pues se sigue una ruta preestablecida y es mucho más predecible para el controlador aéreo. Entonces, lo mencionado anteriormente se observa en la imagen inferior, perdón. Sin PBN, puta, vienen tráficos de acá, de acá, de acá, de acá, ¿cachai? Como que no al final todos llegan al mismo punto, obviamente, Pero de manera pero más. vienen más desordenado. En cambio, esta forma está mucho más ordenadito, ¿cachai? Entonces, el controlador aéreo obviamente va a poder como gestionar de cierta forma mejor el espacio aéreo, ¿ya? Es importante mencionar que este ordenamiento del espacio aéreo no se cumple para todos los procedimientos. Lo habíamos visto ayer, pues algunos de estos se basan en el alcance de altitudes. Por ejemplo, una aeronave al despegar recién puede virar al momento de alcanzar 4.000 pies, por lo que si una aeronave posee un peso superior respecto a otra, lo más probable es que recorra una distancia mayor en comparación a la más liviana. El lado positivo de este fenómeno es que no se concentra tanto el ruido en un área específica. Esto se puede ver en la figura. Es justamente lo que habíamos comentado ayer. Supongamos que acá tenemos un punto. Ya, pongámosle para hacerlo más así como, para aplicar un poco la materia. ¿Qué significaba esta weá? Un, Que estuviera así. Oh, espérate, pero no me lo digáis, no me lo digáis. Que tenemos que dar notificación obligatoria. Ya, y ahí. Es un flyover, que sí o sí hay que pasar por esa mierda. Ya, y ahí. Que sí o sí hay que pasar por esa mierda, pero no es necesario notificar. ¿O sí? Ya, súper. Sí, súper, súper, súper. Ya, entonces supongamos que sí o sí tenemos que pasar por este punto. Entonces la carta de vuelo nos va a decir, usted tiene que despegar y cuando alcance los 4.000 pies, puede recién virar y pasar por este punto. Sí. ¿Ya? Pero, puta, una avioneta, por ejemplo, va a alcanzar los 4.000 pies mucho antes que un avión de 2 pisos. Entonces el avión de 2 pisos va a recorrer mucha más distancia, va a alcanzar los 4.000 pies y ahí recién va a virar y va a posar por ahí. Un avión intermedio, por ejemplo, a esta altura va a poder realizar el viraje, ¿cachai? Entonces, acá abajo, acá hay casitas, acá hay casitas, ¿ya? Entonces, lo positivo de esto
va a tener dos beneficiarios. Primero, para el weón que está volando la avioneta, es bueno que no tenga, porque imagínate nosotros estandarizamos el proceso y vamos a decir, los aviones tienen que volar hasta este punto. ¿Qué es lo malo para el weón de la avioneta? Sabiendo que puede volar, que puede recién realizar el viraje acá, va a tener que tragarse toda esta distancia para poder realizar recién el viraje acá, ¿cierto? Sí. Esa es una suposición, ¿ya? Entonces, ¿qué es bueno de que en el fondo, al alcanzarse a los 4.000 pies, recién se pueda realizar el viraje? Que la avioneta va a poder realizar el viraje mucho antes. Y por otro lado, estos weones que viven acá abajo van a estar agradecidos de que la avioneta no haya tenido que llegar hasta este punto porque no va a meter ruido, ¿cachai? Entonces, lo malo de este tipo de sistemas, obviamente, es que el espacio aéreo no va a estar tan ordenado como se desearía, pero para el operador va a generar como una ventaja, porque imagínate, bueno, un avión súper livianito va a tener que llegar hasta la chucha para recién poder virar. Y por otro lado, todos los vecinos que están en esta zona van a tener que escuchar ese avión. Entonces, de esa forma, al utilizarse este tipo como de salidas o de procedimientos, es mejor tanto como para el operador como para las personas que viven abajo, porque existe menos ruido. Ahora, ¿cuál es la lata? Que existe mucha variabilidad respecto de como las rutas que van a tener los aeropuertos, o sea, los aviones, po. Y de hecho, esto se da en Santiago. A ver, así, acá. Esta, por ejemplo, está súper buena. Esta es la salida del Oxide Bravo. Del Oxide Bravo. Lo que te dice esta salida es despegue por las pistas y cuando alcance los 4.000 pies, ahí recién va a poder dirigirse a Sexu. ¿Cachai? Entonces, es bueno, po, porque un avión muy livianito, apenas alcance los 4.000 va a poder virar. No vaya a tener que llegar hasta un punto fijo, ¿cachai? No. Ya. Entonces, para el operador, la situación de la imagen superior es positiva, pues si el avión tiene un peso menor, bueno, esto también depende de la performance, acuérdate. Pues si el avión tiene un peso superior, puede realizar un peaje inmediato y no debe llegar hasta el mismo punto que la aeronave naranja. Es decir, en eficiencia para el operador no es malo, pues depende del peso y se presenta más flexibilidad en términos de la combinación de aeronaves que operan en el aeródromo. Ya. Desde el punto de vista del controlador aéreo no es positivo, pues existe mucha variabilidad y la predicción de las maniobras que realizarán los no existe, pues existe mucha variabilidad y poca predicción de la maniobra que realizaron los aviones. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Ya. Para el caso particular de RNPAR, Ah, ¿qué era lo particular del RNPAR? Que tiene BNAV. vina. Se debe mencionar que es más sofisticado y que requiere más requisitos. ¿Por qué? Porque la aeronave obviamente tiene que estar certificada y los pilotos también, tanto para la tripulación como para la aeronave. Justo decía eso. Además, ha permitido aumentar la conectividad en destinos que son más complejos de operar, como por ejemplo la Serena, que es una zona muy montañosa. De hecho, si nosotros vamos a La Serena, Valle, Porvenir, Talca, Victoria, Antofagasta, Arica, no sé. Acá está. Si nosotros vamos a las IAC de La Serena, acá se ve todo lo montañoso que es. Acá está el aeropuerto, ahí está la pista. Entonces se ve que es una zona muy montañosa. De hecho, toda esa zona es el Valle del Elqui. ¿Ya? Entonces, RNPAR es lo mejor, po. Es de mucha precisión. Tienes tanto ayuda vertical como lateral. Y gracias al desarrollo de estas ayudas que tienen BNAV, se ha podido llegar a lugares que son más complicados. Porque de lo contrario, no sé si te acordáis que el profe había dicho que estaba pensando en cerrarse el aeropuerto de La Serena. Sí. Antes todos los aviones de La Serena llegaban por la costa. Pero ¿qué sucedía? Que muchas veces había nieblina y estaba muy cerrado. Entonces, los aviones no podían aterrizar en La Serena. Entonces, ¿qué pasó? Que aparecieron estas como innovaciones, ¿cachai? Y comenzaron a realizarse estas operaciones con RNPAR.
Ya, entonces, para el caso particular de RNPAR, se debe mencionar que es lo más sofisticado y que requiere más requisitos, tanto para la tripulación como para los navigados. Ha permitido aumentar la conectividad en destinos que son más complejos de operar, como por ejemplo La Serena, que es una zona muy montañosa. Ya. Y ahora el RNP también tiene una alarma que indica cuándo la confiabilidad se perdió. Esto visualmente se ve en la cabina de la forma. Eh, puta. GPS primario perdido. Acuérdate. Adentro. En el fondo lo que te está diciendo es que la confiabilidad se perdió. Porque nosotros sabemos que vamos a tener un nivel de confiabilidad. Si ese nivel de confiabilidad se pierde, el RNP te lo va a indicar. Y acá es donde entramos a otra weá que preguntan en la prueba. Por otro lado, pueden existir errores o desviaciones registrados entre la posición real de la aeronave y la deseada. Entonces aquí vamos a tener tres. El Path Definition Error, Flight Technical Error y Navigation System Error. Error. Ya. El primero, el PD, es el error que ocurre cuando la trayectoria definida en el sistema RNAV no corresponde a la trayectoria deseada proyectada en tierra. Ya. El FTE se refiere a la habilidad de la tripulación o del piloto automático de seguir una trayectoria determinada. Entonces, el FTE es como qué tan bueno es el piloto automático, por decirlo así. Espérate, deja anotarlo, weón. Pero bueno, si es la misma weá que está lo estoy leyendo del PPT, del PPT, del apunte textual. El FTE en el fondo te dice como qué tan confiable es el piloto automático, como qué tan bien sigue la ruta deseada, ¿cachai? Ya. El NSE es la diferencia entre la posición real y la posición calculada de la aeronave. Ya, me lo voy a aprender de memoria. Y el TSE es el error total del sistema. Se define como la diferencia entre la posición verdadera y la posición deseada. ¿Ya? Este error es igual a la suma de los vectores PDE, FTE y NSE. O sea, vamos a sumar todos los valores. Vamos a sumar este más este, que en el fondo corresponden como a las diferencias entre lo deseado y lo obtenido. Pero Mm. no sé si luego la weá se pondera o qué chucha, pero ya. Ya. Concepto de Mel. Aquí en el PPT está extremadamente pobre y en clase no pesqué mucho. Ah, el listado de equipo mínimo. Ya. Ya, es el listado mínimo de equipos que le permite al operador continuar el vuelo o una serie de vuelos con equipo específico inoperativo, hasta una base donde se pueden efectuar las reparaciones necesarias. Fin. Se acabó. Entonces, el MEL lo que nos va a decir es con cuántas cosas mínimas tú puedes volar. Entonces, tú, por ejemplo, asumamos, el MEL te dice que tú puedes volar con un avión, o sea, con un baño, perdón. No sé si el baño forma parte del MEL, pero hagamos el supuesto de que sí, solo para este caso. Estuvo en extintor, weón. Tú tienes 20 baños en un avión y el Ya. MEL te dice que tú puedes operar con un solo baño. Bueno, tú puedes tener los otros 19 baños inoperativos. Te estoy diciendo un ejemplo así, ningún avión tiene 20 baños, ni cagando, pero es como para que se entienda. Tú puedes tener 20 baños, 19 inoperativos, igual tú puedes operar, porque el MEL te dice que tu mínimo con el que tú tienes que volar es uno. ¿Cachai? Entonces, a pesar de que tú tengas equipos inoperativos, mientras cumplas con el MEL, es decir, mientras cumplas con el mínimo requerido, tú puedes operar. Eso es en el fondo. Y ahí el profe en clase se fue en la volada de que el Nescai y la weá, ya chao. Elementos de PBN, ya sabemos bien qué es PBN. Sabemos que es todo lo relacionado con la navegación satelital. NavDB, ni puta idea sé qué es eso. Terminación de trayectoria. Ya. Códigos de dos letras que determinan un tipo de trayectoria de vuelo en un tramo de un procedimiento y un tipo de terminación de esa trayectoria. ¿Ya? Se asignan a todos los segmentos de procedimientos, PBN, SID, Start y Approach. Y estas son las IAC, ¿cierto? Porque nos estamos refiriendo a la aproximación. Para codificarlos en una base de datos de navegación. Ya, chao. Ya, estos son como tipos de nomenclaturas que se utilizan. El if
Punto donde va a comenzar un procedimiento. Eh, el FA fixed to an altitude. Ya, el FA fixed to an altitude. Es justamente lo que habíamos visto. Vendría siendo esto. Que tú vas a como comenzar un procedimiento, Debe alcanzar cierta altura. claro, cuando ya alcances cierta altura. O sea, tú vas a realizar el viraje cuando alcances los 4000 pies. Em, el RF es como que tú vas de un tramo A, de una parte A a una parte C, pero respecto a un radio, un centro. ¿Cachai? ¿Sí? Como que cero orillo la wea. Después está el CF, Course to Fix, no sé qué significa eso. DF, Direct to Fix. El Direct to Fix era, lo tengo por acá explicado. Ya, el TF corresponde al Track to Fix, los cuales son dos waypoints seguidos, no existe un viraje. Es este. De acá hasta acá. ¿Sí? Por ejemplo, ya, pues, por ejemplo acá. De Delta Alpha 017 a ACNUV. Es un track to fix. De un punto a un punto. ¿Mm? Ya, el inicio de un DF no corresponde a un punto, sino a un área donde se inicia el procedimiento. Ejemplo 3 de ejemplo de la figura. Ejemplo de figura de los tres aviones despegando que inician la maniobra al momento de alcanzar los 4000 pies. Este es el inicio de un DF. Esto que está acá. El procedimiento se va a iniciar cuando se alcance la altura. Que Sí. me quedó bonito ese dibujito. Ya. Eh, El radius to fix es un viraje solo para esto es súper importante. Solo para aproximaciones RNP-AR o Advanced RNP. ¿Cacha la wea? Generalmente se presentan las aproximaciones IAC dentro de cualquier segmento. Acuérdate que las aproximaciones tienen distintos segmentos, el inicial, el intermedio y el final, y se basa en un radio fijo. Radius to fix center. Ya. Debe saberse, además, que desde el FAF la aeronave debería estar alineada a la pista. Sin embargo, no siempre se puede porque el terreno no es regular y pueden presentarse obstáculos, por lo que se genera un nuevo punto, que va a ser el FROP. Este punto se presenta solo para RNP-AR en situaciones complejas. Ya, pues, entonces nosotros idealmente necesitamos esto. Estar alineado. No, es que está mal, está bueno. Está como muy bueno. Volvamos a La Serena. Acá. No, Puro círculo. ya, acá está, el FAF. Acá está el FAF, ¿lo ves? Está en Usval. Entonces, si te fijas, el avión desde el FAF ya va alineado a la pista. Mm, ¿Cachai? sí, Ya, po. ¿Qué sucede? Que esto no siempre va a ser así. En el fondo va a ser lo deseable, pero no siempre va a poder ser así. ¿Por qué? Porque a veces pueden haber obstáculos. Justo coincide con que el Valle del Elqui, si tú lo ves como de perfil, tiene, es como un cerro, acá está como planito, y acá hay otro cerro. Entonces el avión pasa por acá, ¿cachai? sí, Pero imagínate justo el avión culiado se encontraba al medio con un cerro. Ah, pues el FAF probablemente no se podía encontrar en esa zona. No se podía encontrar de tal forma que el avión ya estuviera alineado. Entonces, si el avión estuviera operando con RNPAR, se tendría que crear un nuevo punto que se llama el FROP. Y el FROP sí es que tiene que estar alineado a la pista. ¿Cachai? Entonces este dibujo lo muestra. Está el FAF, que no está alineado a la pista. Luego el avión se acerca a otro punto, el FROP, y ahí ya directo a la pista. directo a la vista. Eso solo para RNP AR. Ya. Criterios de aproximación en el segmento final. Criterios de aproximación. Aquí nos estamos refiriendo únicamente a la aproximación y en el segmento final. Acuérdate, la aproximación tiene distintos puntos. Tenía el IAF, tenía el IF, no, ¿cómo era la wea? El, ya bueno, pero vamos a tener, acá está. Vamos a tener el IAF, el IF, el FAF
el MAPT y el MHF. Esta weá corresponde al tramo inicial, después del IAF al FAF, del IF al FAF va a ser el intermedio, del FAF al MAPT va a ser el final, y luego esta weá va a ser el tema de la frustrada. Entonces vamos a tener cuatro segmentos, hay que aprendérselos bien. Los puntos que forman estos segmentos generalmente están ubicados de forma lineal, tal como lo vemos acá. Ese es como el ideal. El if, si te das cuenta, está alineado a la pista. Y está ahí alineado a la pista desde que está ahí en el if. Lo mismo con el faf. Todo va de forma recta, todo así, directo. ¿Ya? Entonces, sin embargo, no siempre se cumple esto por irregularidades en el terreno, ¿cierto? Ya. Generalmente el faf está ubicado a una distancia aproximada de 5 millas náuticas, ¿Mm? que corresponde al óptimo. Sin embargo, el valor mínimo es de 3 millas náuticas y el máximo es de 10 millas náuticas. Son como los parámetros. Claro, te vas a mover entre 3 y 10, pero el óptimo está en 5. Entonces, a continuación se revisará únicamente el segmento final para RNAV GNSS, ¿ya? Pero vamos a estar en el segmento final, o sea, vamos a estar entre el FAF Y el y el MAPT. MAPT. MAPS. Nombre culiado raro, weón. La cagó. Este Y ramo el MAPT. me está presentando dolor de cabeza. Y RNAV GNSS tenía una particularidad, que podía tener o no ayuda vertical, pero sí o sí iba a tener lateral, ¿cierto? Sí. ¿Te acordás de esa wea? Ya. Entonces, vamos a tener criterios. Primero, alineación. Si se está desalineado, se penaliza el MOC según el ángulo de desviación. Esto además está normado por una tabla. Sin embargo, existen excepciones que son estudiadas. Algunas de estas pueden estar dadas por las irregularidades del terreno entre el FAF y el MAP. Ya, po. ¿Qué sucede? Que nosotros idealmente tenemos que estar entre el FAF y el MAP, tenemos que estar alineados con la pista, pero esta weá no siempre se puede. No Obviamente. siempre se va a poder. Entonces, vamos a penalizar el MOC. Power el mosca. Ya, como que no entiendo muy bien esto, ¿eh? Pero No, imagínate yo, no weón. sé qué significa que se penalice el MOC. Pregunta Porque para el MOC, el lado, pues, el, weón. el MOC, El moco. a mí se me veía en la cabeza este dibujo. Sí, sí, igual es como extraño. Le voy a preguntar al profe, pero aprende esa weá. Mientras más desviación, más penaliza el MOC. Ahora, otra cosa importante es que esa desviación no puede ser infinito, ¿cachai? Tiene que estar entre parámetros. Tiene que estar entre 0,15 y entre 15 y 30 para aeronaves de categoría Alfa y Bravo. Pero si tienes Charlie, Delta y Echo, no puedes variar entre 15 y 30 grados. Esta weá no existe, ¿cachai? Entonces, tu desviación con la pista tiene parámetros. Te puedes mover entre 5 y 15 y entre 15 y 30 para Alfa y Bravo, ¿cachai? Sí, Y esto corresponde entre el FAF y el MAPT. ¿Por qué? Porque estamos viendo el segmento final. Porque al profe le dio de la gana, porque también podemos haber visto el inicial o el intermedio, o el de la frustrada. Ya, el largo, ya sabemos que el largo de este segmento es de 5 millas náuticas como óptimo. El ancho va a ser un valor dado, ¿ya? Que se va a obtener de un manual, que va a ser el documento 8168 de la base, ¿Mm? ¿ya? El MOC posee un valor de 250 para RNAV GNSS. Acuérdate que nosotros estamos analizando únicamente para RNAV GNSS, ¿ya? Y el ángulo de descenso corresponde a la forma en la que la aeronave va a descender y se va a definir para cada avión. Su óptimo es de 3 grados y su valor máximo que puede tomar es de 3,5. De 3 grados y su... Ya. Entonces, ¿qué criterios tenemos que tener en consideración?
la alineación, el largo, el ancho y el ángulo de descenso y el MOC, ¿ya? Donde el ángulo de descenso puede ir desde los 3 grados como máximo, como mínimo y un 3,5 como máximo grados, ¿ya? Y gráficamente para ILS el BOR, no sé por qué se ve así. Bueno, gráficamente para el ILS, BOR-DME, RNPAR, vamos a observar esta cuestión. Estas son las áreas de protección, ¿ya? El ILS, si te fijas, tiene una menor área de protección en comparación al BOR. Es más El BOR, preciso. acuérdate, ah, Es más preciso el ILS, pues, ¿no? Por claro, eso. es lo más preciso. Entonces, existe una mayor precisión. En cambio, para el BOR es mucha más. Y para el RNPAR, bueno, es esto. No sé si es bueno, si es malo, no sé qué chucha. Pero si es RNP1, por ejemplo, aquí vamos a tener esto, que va a ser 1. Y aquí vamos a tener, de aquí hasta acá vamos a tener 2. Que en el fondo acuérdate que si nosotros tenemos RNP10, por ejemplo, vamos a tener lateralmente 20 millas náuticas. ¿Te acordáis de eso? Sí. Ya, súper. Voy a borrar esto porque me va a confundir. Pero como para que se entendiera. Ya. Para el caso de la ILS, tiene menos área y las superficies poseen Ah, esta hueá es súper importante. Reconocer si tiene o no pendiente. Ya. Tiene menos área y las superficies poseen pendiente. Pues se cuenta con ayuda vertical. Acuérdate de esa hueá. El ILS tiene ayuda vertical, entonces la hueá va a tener pendiente. Para borde M hay más área y las superficies son planas. ¿Ya? Finalmente, para RNPAR se tiene que se genera un mayor confinamiento en las superficies posean pendiente, pues se cuenta con guía vertical. ¿Ya? Y aquí es donde yo te pregunto, ¿y para RNP, GNS, RNAV, GNSS, tienen uno pendiente? Este es el caso de RNAV, GNSS. ¿Va a tener pendiente? Yo creo que no, sí. ¿RNAV tiene ayuda vertical? ¿El RNAV, GNSS? No, pues. ¿Podía tenerla como podía no tenerla? Entonces, no sé si va a tener pendiente o no. Creo que no. No, creo o puede que sí, puede que no, no sé. Depende si tiene ayuda vertical o no. Pero en el fondo, si el sistema de navegación tiene ayuda vertical, la web va a tener pendiente. Si no tiene ayuda vertical, no va a tener pendiente y va a ser plano. ¿Ya? Ya. Y esta cuestión también hay que aprenderla. Para el mock, en área final se tiene la figura. Vamos a tener el mock. Aquí vamos a tener el dibujo de hecho está malo porque se supone que tiene que ser como la altura máxima del obstáculo, ¿no? Bueno, se supone que esta es como la altura crítica, la altura como del obstáculo. Vamos a tener un área primaria y vamos a tener después una área secundaria. Y aquí como que se tenía la mitad de la weá, como que todavía no entiendo muy bien cómo se hace. Sí, es como para calcular, pero dijo que igual era importante porque entra un ejercicio de eso. Dijo que Sí, era pues fácil. no, pues sí, sí lo quiero aprender bien, pero como que no entendí muy bien, esta weá era como que esta weá está justo en la mitad, una weá más rara que la chucha. Ya, pero no sé a qué se refiere. Ya. Y finalmente, vamos a tener el FAF, el FAF hasta el MAP, todo esto va a ser el N dentro de nuestro modelo, que va a corresponder al tramo final de la aproximación. Y va a haber un punto acá que va a estar en altura, ¿ya? Que va a ser el TCH. Y ese TCH va a corresponder a un punto donde se va a asegurar que la aeronave va a aterrizar en el aiming point, que va a aterrizar acá. ¿Ya? Es como un extra, que generalmente está a los 50 pies. Pero no es que nosotros en el TCH vayamos a realizar la frustrada, en caso de que sea necesario. No, porque nosotros la frustrada la vamos a hacer cuando se alcance la altura de decisión, Sí. que puede ser MDA o DA, ¿cierto? Entonces aquí el profe como que hizo énfasis en otro punto, pero que no tiene como mucha relevancia ahora para nosotros.
¿ya? Pero nosotros si lo vemos de perfil, todo este rato hemos visto esta weá, que sabemos que tiene que tener un largo que va entre los 10 a las 10 millas náuticas, va a tener un óptimo de 5 millas náuticas, sabemos que va a tener un ancho que va a estar dado por un manual, sabemos que va a tener también una alineación máxima permitida, y sabemos que había otra cosa. Ah, que va a tener un área de protección, el MOC, ¿cierto? ¿Lisana? ¿Sí? Ya con eso ya estamos. Estoy Ya está procesando, como. estoy procesando. O está en otra. No, estoy procesando que igual es harta material. Estaba Sí, pensando pero. que le voy a preguntar el viejo porque sí o sí iba a preguntar sobre eso, weón, del modo con. De hecho, había un ejemplo en el GPT por lo menos, weón. Tipo, sí, pero como que no entendí bien, le voy a preguntar el martes, weón. ¿Por qué ese ejercicio de mierda? No lo entendí muy bien. O le voy a preguntar a alguien así que cacha, el Jao, me tinca que cacha, o el Claudio, no sé. Yo creo que nadie cacha esta wea, culiao. Este, pero alguien, sí, hay gente que entendió esto. Sí, Yo el no Claudio con entendí. el Jabo dieron como la respuesta al tiro, me acuerdo, weón. Sí, el Jao es más seco que la chucha, el Claudio igual, así es que yo lo voy a preguntar. Pero le voy a preguntar primero al profe. Y le voy a preguntar de cuál es la diferencia. ¿Qué mierda es el RNAV GNSS, weón? ¿Qué? Es un tipo, ya, es un tipo de RNAV, ya, pero RNAV es como el concepto general, que después se subdivide. Eso es como lo que no entiendo muy bien. Porque esa es la duda, onda, no sé. Como que el RNP es lo requerido, como que todavía no entiendo muy bien. Entre RNAV, RNP, como que no. Ah, pero si es palo esa wea, pues. Sí, es raro. Pero mira, ya estoy entendiendo cuándo es de precisión y cuándo es de no precisión. Bueno, la cosa empieza. Ya los tipos de errores lo sabemos. Uno indica como en piloto automático, como el error que existe entre como lo deseado y lo obtenido. Después existe otro que corresponde como a como a la senda, como al camino proyectado en la superficie. Y como a lo deseado y el otro como la posición real y la calculada. Y todo, si toda la suma te forma el TCE, el, el error total. Eh, Según yo no está tan complejo, creo yo. Según yo no es difícil. No, pero es harta materia igual, un poquito, pues. Sí, pero bueno, como que ahora que leo el apunte me salvo caleta, menos mal lo fui haciendo de casi clase a clase. Porque si no, es que es súper fácil perder el hilo en esta wea, según yo, y si uno ve el PPT uno no entiende ni mierda. Mm.